Engalané la descripción cuanto pude, ansioso de mostrarme bajo las luces más favorables. De vez en vez mezclaba en el lujo de las memorias ilustres la mención fugaz de Pierluigi Farnese, de Juan Bautista, de Segismundo, de su ambigua actitud ante la vida, como un director de orquesta que en mitad de la sinfonía imponente hace resaltar el matiz de un instrumento delicado, de una flauta, de un arpegio, y antes de que la nota se insinuara en demasía, tornaba al estruendo armonioso de los altos clarines marciales que pregonaban mi acción en Metz, en Teruel y en Hesdin, o en las sonoridades cortesanas que traducían mi vínculo con el duque de Urbino, con Isabel de Este, con escritores renombrados, con envidiadas beldades. La tarde caía alrededor rumorosa de pájaros, de dueñas voces campesinas. Andrea se había vestido ya y se había echado más lejos, en la hierba, como si una percepción sutil le indicase que no debía interceptar el lazo que se había tendido entre nosotros, y Zanobi seguía escuchando cómo me embriagaba yo con las palabras, aderezando embustes, reiterando prodigios, embarullando lo verdadero y lo imaginario, llamando inopinadamente y excluyendo a poco a figuras sensuales de tensa afinación, encantándolo con la pericia de un mago ágil que se prevalecía de su inexperiencia para elevar en su honor un edificio de fantasía ofuscante. Intempestivamente formuló una observación curiosa, como si hubiera vencido la cortedad que lo oprimía, alzó hacia los míos sus ojos negros y murmuró: la vida de su excelencia es tan hermosa, tan rica, que pienso que, en lugar de mandar que pintemos la historia de sus antepasados, debería ordenarnos que pintásemos su propia historia en el castillo. Permanecía en suspenso, como quien acaba de ser testigo de una revelación. Al muchacho se le había ocurrido lo obvio, quizás porque era demasiado obvio, porque lo tenía excesivamente cerca, y me faltaba la perspectiva para apreciarlo. Necesité que otro me lo dijera. Eso, que me había rondado en vano, esforzándose para que lo comprendiera, salía de pronto a la transparencia de la tarde. Me puse de pie, como si me cegara la brusca claridad, y me apoyé en el tronco. Veía por fin lo que debía ser. Mi tema y yo nos habíamos encontrado, y formábamos desde ese segundo una indestructible unidad, mi vida transfigurada en símbolos, salvada por las centurias, eterna, imperecedera. He ahí lo que debía relatar en Bomarzo, pero no a través de los frescos efímeros del Jacopo del Duca, cuya posibilidad quedaría abandonada para siempre en el entrecruzamiento de los andamios, en una desierta galería del castillo, sino utilizando las rocas perennes del bosque. El bosque sería el sacro bosque de Bomarzo, el bosque de las alegorías, de los monstruos. Cada piedra encerraría un símbolo, y juntas, escalonadas en las elevaciones donde las había arrojado y afirmado milenarios cataclismos, formarían el inmenso monumento arcano de Pier Francesco Orsini. Nadie, ningún pontífice, ningún emperador tendría un monumento semejante. Mi pobre existencia se redimiría así, y yo la redimiría a ella, mudando en un ejemplo de gloria. Hasta los acontecimientos más pequeños cobrarían la trascendencia de testimonios inmortales cuando los descifrasen las generaciones por venir. El amor, el arte, la guerra, la amistad, las esperanzas y desesperanzas, todo brotaría de esas rocas en las que mis antecesores por siglos y siglos no habían visto más que desórdenes de la naturaleza. Rodeado por ellas, no podía morir, no moriría. Habría escrito un libro de piedra y yo sería la materia de ese libro impar. Fue tan intensa, tan deslumbrante la impresión que me olvidé de Zanobi. Me encaminé hacia la fortaleza, dejándolos a Andrea y a él a la vera del arroyo. Qué estupenda sensación me embargaba, y qué lejos quedaban de su euforia las tentativas estéticas que hasta entonces había ensayado, el retórico poema vacío, las pinturas destinadas a repetir la gesta redundante de los Orsini. Esto sería mío, solo mío, único. Sería mi justificación, mi explicación, la proeza excepcional, el rasgo de inspirado genio que ubicaría perpetuamente a Vicino Orsini en ese largo cortejo de los suyos que tanto le costaba seguir, arrastrando su pierna y su joroba, y que lo humillaba con su fastuosa violencia. Un libro de rocas, el bien y el mal en un libro de rocas, lo mísero y lo opulento en un libro de rocas, lo que me había estremecido de dolor, de ansiedad, la poesía y la aberración, el amor y el crimen, lo grotesco y lo exquisito, yo, en un libro de rocas, para siempre, y en Bomarzo, en mi Bomarzo. Las lágrimas me mojaban las mejillas, sentí en los labios su salado sabor, anchas nubes pasaban deflecándose, esculpiéndose sobre la masa ocre del castillo. Décimo, el sacro bosque de los monstruos. Envié un emisario a Caprarola para urgirle a Jacobo que adelantara su regreso.
Ardía en las ansias de comunicarle mis proyectos y de iniciar enseguida su realización. Volvió el artista, malhumorado por las mudanzas de mi carácter, disimulando lo mejor que pudo su irritación frente a mis caprichos. Yo fingí no advertir su silencioso reproche y lo conduje de inmediato al ninfeo. La gran mesa había sido despojada de los esbozos pictóricos que la cubrían, rastros de la tentativa anterior, y en su lugar anchas hojas inmaculadas aguardaban la materialización de mis aspiraciones. Hablando atropelladamente, les puse mi programa, todavía vago, porque no pasaba de una concepción general, y a medida que lo iba desarrollando y que respondía a sus preguntas sucesivas, la idea que en realidad titubeaba en mi mente hacía muchos años sin llegar a definirse, y que Zanobia había ayudado a concretar, se fue aclarando, no solo para él, sino también para mí. Lo apasionó la nueva propuesta, no tanto porque la prefiriera estéticamente como por el hecho de que condecía mucho más con su especialidad propia, ya que lo que ante todo captó fue que se trataba de eliminar los esquemas pictóricos y de reemplazarlos por un vasto plan en el que la escultura y la arquitectura imponían la aplicación de técnicas y soluciones audaces. Nos movíamos, pues, en su dominio. Aquí pisaba firme, y, como la vez pasada, entre Zanobi y Andrea dedicamos un largo espacio a analizar las posibilidades múltiples que se nos presentaban. A la sala de castillo, enrejada de andamios, la sustituía ahora ambiciosamente el bosque entero, la confusión de sus matorrales, de sus arboledas, de sus arroyos, de sus elevaciones, de sus rocas. Era menester por lo pronto descubrir la forma exacta de ese secreto paisaje que escondía la brosa para saber a qué atenernos, con singular paciencia y lucidez, midiendo, calculando, deduciendo, adivinando. Jacopo del Duque y sus ayudantes hicieron un estudio del terreno y de sus accidentes, y la disposición oculta del lugar, que mis antepasados y yo habíamos ignorado hasta entonces, comenzó a perfilarse en los esbozos, despojándose de las costras inmemorables que la cubrían. Vi surgir día a día el rostro amado y desconocido de Bomarzo en los retratos rápidamente bocetados por el maestro y sus alumnos, y fue como si una esfinge muy hermosa, rescatada de las entrañas de la tierra por hábiles arqueólogos, fuera mostrando al limpiarse, pulirse y desembarazarse de viejas escorias y herrumbes, suave moldeado de las líneas puras. La perspectiva se escalonaban y distribuían sobre el papel en niveles nítidos, graciosos. Más allá del jardín de mi abuela, más allá del ninfeo, solo las rocas inconmovibles, asentadas arbitrariamente, conservaban sus rasgos extravagantes en medio de la civilizada extensión, y aun ellas, al convertirse en raras esculturas, participarían del prodigioso redescubrimiento. No quería yo, pues, nada hubiera sido más contrario a mi originalidad imaginativa que el bosque de Bomarzo se transformara en un parque simétrico de exacta lógica, en el que cada construcción respondería a meditadas correspondencias y equilibrios. Eso quedaba para los parques de otros príncipes italianos. El mío, que sería el reflejo de mi vida, sería también distinto de todos, inesperado, inquietante. Lo que en él hubiera de rigor armonioso debía servir precisamente para exaltar su fantasía. Pronto comenzaron las faenas de desmonte y aplanamiento. 40 vasallos trabajaron durante meses, alisando y moldeando la tierra morena en los planos de las terrazas y a la vera de las peñas aisladas y de los brotes de maleza áspero y umbría. Antiguos árboles cayeron de bruces, se dieron las arrancadas raíces, yendo de una ventana a la otra, en la planta superior del castillo, con Jacopo a veces y sus colaboradores, y a veces solo, mirándolos moverse a la distancia, microscópicos, blandiendo sus escuadras y sus compases, mientras recorrían el revuelto hormiguero. El paisaje exhumado me recordó a ciertas pieles cálidas de campesinas que me habían impresionado de muchacho y que había acariciado en mis años mozos, y a ciertas axilas destapadas repentinamente en la tersura de un cuerpo de mujer, como para mencionar un caso concreto que me turbó en especial, las de la joven madre de Fulvio Orsini, la amante aldeana de mi hermano Maherbale, porque al contraste que ofrecían la dócil tierra tostada y la enmarañada y fresca espesura refugiada en algún recodo, era similar al que resultaba tan excitante de aquellas voluptuosidades opuestas. Los lugareños que no intervenían en la labor la observaban estupefactos. Se los veía con sus hatos de cabras, acechando desde las alturas próximas. No conseguían penetrar lo que perseguía el duque maniático, aunque probablemente estaban convencidos de que la tarea esencial de los duques consiste en organizar sus antojos. La opinión de los habitantes de Bomarzo, según me informó el intendente, se había dividido en dos sectores. Algunos, los más apegados a la tradición, los más etruscos, consideraban las modificaciones casi como un sacrilegio,
pero eran numerosos los que pensaban que gracias a ella Bomarzo se incorporaría a la serie de villas célebres del Lacio y que eso contribuiría a sacarlos de la monotonía heredada. Resulta paradójico que yo, el tradicionalista por excelencia, representara el papel del revolucionario. Si hubiese sido un político en vez de un artista, la falta de correlación aparente entre mis principios y mi actitud hubiera sido menos asombrosa. Pero yo sabía que la verdad estaba de mi lado y, por lo demás, a nadie debía explicaciones. También venía de tarde en tarde una cabalgata desde Muñano a inspeccionar las obras, y el rojo pelo de Pantasilea ardía como una antorcha en el crepúsculo mientras se deslizaba por las terrazas incipientes, sonriendo a los peones más musculosos. El señor y ella examinaban los diseños, caminaban contorneando las excavaciones, recogiéndose la falda y cuidando que el fango no salpicase el jubón, y la envidia de mi primo, evidenciada en la insistencia con que calificaba mi propósito de locura, me colgaba de júbilo, porque me sentía en medio de los operarios como un voluntarioso faraón enfrentado con la dura naturaleza. En el fondo de la perspectiva, coronando las graduadas superficies cuyos niveles distintos se marcaron al cabo de poco tiempo con anchos tramos que en ningún sitio conducían, resolví emplazar el templete que atestiguaría mi homenaje a Julia. Sería pequeño, como una reducción de las grandes construcciones del Vignola, y al Vignola fue atribuido después, tan de cerca siguió su modelo, y Jacopo debía esmerarse en su dibujo. Las láminas que me presentó me fascinaron. Su cúpula alzada detrás del breve pronaos solo alcanzaría 14 metros y su largo total a otros tanto, con 12 columnas libres y varias más rodeando el ábside, lo cual sugería soluciones de ángulo heterodoxas muy bellas. Quería yo que aquella tan insólita en su sencillez fuera la obra inicial, y así se hizo. Mi aporte consistió en la decoración agregada al podio, para cuyos relieves me inspiré en ornamentos etruscos de mi colección, pero lo cierto es que el templete no me interesaba. Deseaba llegar cuanto antes a las esculturas, a las rocas, a la excentricidad. El templete perfecto, en su ritmo encantador, en su pulcra frialdad clásica, opondría a las extrañezas monumentales la misma antítesis que Julia Farnese había opuesto a mi personalidad compleja. En él culminaría el parque entero, en eso y en su desemejanza señorial con el resto de las desusadas estructuras fincaba el prestigio del homenaje. Más lo que concernía en realidad era el resto, lo mío, y si agregué a su base la orla etrusca fue para afirmar en cierto modo, simbólicamente, una posesión, un vínculo entre Julia y yo, a los que aspiré siempre, que no existieron en verdad. Jacopo del Duca, impregnado de los prejuicios estéticos de la villa de Caprarola, consagró todo su afán a esa arquitectura. A diferencia de mí, lo que formaba la particularidad de mi sueño no lo atraía. Por ello, presentí que para continuar la obra tendría que valerme únicamente de mí mismo, y ese desamparo me infundió nuevas fuerzas, ya que la obra temeraria sería entonces mi exclusiva creación. Zanobi, entre tanto, revelaba aspectos insospechados de su carácter. Se había percatado de la atención especial con que yo lo distinguía y, presintiendo su posición privilegiada, no le importó dejar entrever rasgos narcisistas y crueles. El muchachito callado, modesto, oscuro, reiteraba a la par que progresaban los trabajos del Sacro Bosque las pruebas de su malicia, de su coquetería, de su avidez. Advertí al cabo de un tiempo, a través de un velo de alusiones de falsa inocencia, que aspiraba a suplantar a su jefe, y como eso se correspondía con mis anhelos íntimos, me apliqué a secundarlo en su maniobra. Jacopo, que no era tonto, husmeó la intriga y prefirió no provocar un estallido inmediato que rompería nuestras relaciones. Se limitó, pues, a la construcción del templete y dejó que Zanobi y yo nos encargáramos de la totalidad del parque. Viví junto a Zanobi horas felices y angustiosas. Es notable, sin embargo, apuntar que yo, que había decidido la muerte de mi hermano en un rapto de cólera, fuera incapaz de dominar a un mozuelo cuyo ascendiente estribaba en atributos físicos, por lo demás, nada excepcionales. La complicación de los sentimientos que me inspiró creció paralelamente con la elaboración de mi obra maestra. Aún hoy, cuando evoco aquel período de mi vida del siglo XVI, no puedo separar el recuerdo de la evolución ardua del parque de los monstruos, concretado etapa a etapa en la lucha con la piedra, y el de mi latente desazón frente a Zanobi. Mi timidez, la famosa timidez imbécil que me afligió tanto como mi joroba, me impidió encarar resueltamente el asunto. Temí perderlo, cosa que en la actualidad, analizando las cosas despejadamente, me parecía muy improbable, y me encerré en mi caparazón, afectando una indiferencia que estaba lejos de experimentar y que no engañó al sutil siciliano.